Cosechando amigos. Con Carlos Peláez. Charlie, querido, ¿cómo vas? Bueno, bien, acabamos, bien. Bueno, ¿fue el calorcito para ir al sol? Estoy asombrado por algunos comentarios, pero bueno. Sí, en las redes. Está bien, sí, dejémoslo por ahí. Nos tienen barnizados a putear. Cuando un idiota te acusa de ser parte de los servicios de inteligencia y miembro del Plan Cóndor, ¿qué otra cosa podés pensar? Que es un idiota. No te cabe otra historia, pero dejémoslo ahí. Vamos a no sumarnos a esto. Es el relato este que han metido después de la declaración de Vilas Boas, que está buenísimo. Ahora tiene un problema con la línea de tiempo. Lula ya, todos estos hechos que hablamos son de antes de eso. Seguro. Y además fue... El departamento está embargado, pero ahora, antes no estaba embargado. Claro, bueno, pero la línea del tiempo es compleja. Sí. Bueno, pero hablemos de esto, porque este fue un fin de semana de sentimientos encontrados, ¿no? Las imágenes que llegaban desde Brasil nos convirtieron en testigos de un hecho histórico, el ingreso de Luis Ignacio Lula da Silva en prisión. Lo más inmediato que recuerdo de tanta magnitud fue el atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, sí. Mientras veíamos a los aviones estrellarse, percibíamos que desde ese día el mundo sería otro, y efectivamente lo fue. La cercanía de los acontecimientos brasileños todavía no nos permiten ver cómo será Brasil de aquí en más, pero sin duda será diferente. Así Lula obtenga la libertad en poco tiempo. Como sea ver por un lado a mucha gente llorando o bloqueando las salidas para evitar que su líder se entregara, y por otra gente destapando champán o tirando fuegos de artificio al paso de la caravana que lo trasladaba al aeropuerto, evidenció la división que vive ese pueblo. Es innegable que Lula recoge el apoyo y cariño de los más pobres y el odio de los más ricos. Pero me quiero detener en cómo se procesó el debate en Uruguay. Y lo primero que me surge es preocupación, mucha preocupación, porque si por Lula la discusión alcanzó tal virulencia, no quiero imaginar lo que puede ocurrir cuando tengamos que discutir lo que verdaderamente duele en nuestro país. Este fin de semana se perdieron todos los límites. Por ejemplo, personas que recurrían a aspectos de la vida privada de otras para descalificarlas, o adjudicando posiciones extremas solo porque no condicen con las propias. Todo sirvió para defender o denostar al líder caído. ¿A quién le interesa la verdad? Porque la verdad no está solo en el expediente del juez Sergio Moro, ratificado en 2 instancias por la mayoría del Tribunal Federal, sino, y también, en la mayor red de corrupción instalada en Brasil durante los 3 gobiernos del PT. Tan grande esa red que ya llevó puesto a 10 presidentes de América Latina. Brasil, Colombia, Perú, Argentina, México, Ecuador, Panamá, Venezuela y República Dominicana son los principales países acudidos por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que en pocos meses se reveló como una auténtica máquina de sobornos internacionales. Entonces, deberíamos pensar que si Lula nunca se enteró que ocurría eso, es un incompetente. ¿Cuánta corrupción está dispuesta a aceptar la sociedad para que un proyecto político triunfe? Porque del debate que vimos este fin de semana surge que mucha gente considera que así funciona el sistema político en Brasil y por lo tanto son las reglas del juego. Hay quienes consideran a la corrupción como una anécdota en ese proceso y quienes creen que la lucha anticorrupción es moralina barata. Cierto es que la corrupción brasilera no se descubre ahora, pero también que la corrupción siempre afecta a los más pobres, que las instituciones y las leyes son parte de los acuerdos sociales para que un país funcione y que el rumbo que se pretende siempre es objeto de debate. Ahora parece que a muchos el caso Lula les demostró que la democracia participativa ya no sirve, que la justicia es un mito y que el Parlamento es una cueva de bandidos que están allí solo para favorecerse, y que además hubo una conspiración internacional contra el expresidente. Denostar a las instituciones es el camino que lleva al totalitarismo, si al mismo tiempo no se tienen acciones concretas para convencer a los ciudadanos de que hay que cambiarlas. Pero suponiendo que todo eso fuera verdad, ¿justifica que el Partido de los Trabajadores tenga a decenas de sus dirigentes presos por corruptos? ¿O que estén presos varios ministros de Lula? ¿Justifica que una organización que se presentaba como la renovación del sistema recurriera a alguno de sus adversarios ideológicos para cargos fundamentales como economía o industria? ¿Justifica que se sobornara a legisladores para lograr la aprobación de leyes? ¿No debió el tipo más votado en toda la historia brasileña denunciar esa práctica ante su pueblo y ante la justicia? El sábado Lula dijo: yo no soy un ser humano, soy una idea. La expresión más gráfica del mesianismo en que han incurrido varios líderes de la izquierda latinoamericana, que curiosamente llegaron a esos lugares en función de diferentes organizaciones, sean políticas o sindicales. Cuando llegamos al nivel religioso, donde ya nada importa si es verdad o mentira, sino que todo se remite a creer cualquier cosa será posible, porque ¿cómo se discute con Dios?
Que Brasil es un país complejo, múltiple y religioso, no cabe ninguna duda, y que lo religioso tiene una influencia significativa, tampoco. Pero el niño pobre, nacido en el seno de la humilde familia pernambucana, luego líder sindical del poderoso sindicato metalúrgico de San Pablo, fundador del Partido de los Trabajadores y luego presidente más votado 2 veces, no es un dios. Si es un hombre luchador que una vez tuvo ideas y que en el transcurso de su batalla fue mediatizando. Un hombre con sus claros y oscuros. Aquí, el gobierno uruguayo, por la voz del canciller, afirmó que no le correspondía opinar sobre las decisiones de la justicia de otro país. Pero en discordia, tanto la vicepresidenta Lucía Topolansky como el ministro del Interior Eduardo Bonomi hicieron caso omiso y se despacharon con sus cuestionamientos. Y otra vez la pregunta, ¿quién manda? Hay mucha gente, aquí hay mucha gente, a la que no le importan los medios para llegar a sus fines. Ya lo vivimos a derecha e izquierda. Yo creo en la política como medio para cambiar realidades, creo en la organización, en los partidos políticos. Sé que la democracia que tenemos es una porquería, pero es la mejor porquería que tenemos. Sé que hay una justicia para pobres y otra para ricos, pero también sé que únicamente la acción política y organizada de la sociedad podrá cambiar esta realidad. Los mesianismos izquierda-derecha solo han sido instrumentos para tragedias. La semana pasada el escritor y cineasta Luis Nieto decía, la sociedad uruguaya está dividida. Cada parte empieza a odiar a la otra. Eso vimos este fin de semana, el odio para defender o atacar una idea. Como esa situación ya la vivimos, solo advierto, es el peor de los caminos. Esto sigue con muertos. Sí, lamentablemente, ¿no? Y todo un relato, ¿no?, que se ha instalado en torno a esto. Yo hacía algunos apuntes después de su detención que quería compartir ahora también con los oyentes, ¿no? Que refieren un poco a cómo en la línea de tiempo, finalmente, con la frutilla del postre que fueron las declaraciones totalmente fuera de lugar del comandante en jefe del ejército Vilas Boas, se cierra el círculo maravilloso del relato épico, que ahora ya incluye al ejército, ¿verdad?, en la detención de Lula, pese a que esto aconteció mucho después y la cosa ya estaba juzgada. Pero digo, efectivamente, ¿no? O sea, apuntes después de su detención. Cuando Vilas Boas, el comandante en jefe del ejército, amenaza al Supremo Tribunal Federal, ya era cosa juzgada la causa de Lula por corrupción y lavado de dinero. El Ministerio Público y 2 jurados en sus instancias procesales correspondientes y ajustadas a derecho y con todas las garantías habían revisado el caso, sopesado las pruebas y habían concluido en su plena culpabilidad. Lo que votaba el Supremo Tribunal Federal era un recurso de habeas corpus, la posibilidad de no ir detenido después de su segunda condena, pero ya estaba condenado en segunda instancia. El jurado, además, hay que decirlo, votó respetando la jurisprudencia ya establecida previamente. No innovó. Esto ya existía, que era la prisión. Tener en cuenta esto, que si se aprobaba el habeas corpus para Lula, había que también liberar a los otros 70 y pico de detenidos por la causa de Lavallato. Por lo mismo que quiere ahora, porque te quiero decir eso, se cambia la jurisprudencia, y además para todos los crímenes, no solo para los financieros. Y lo que decía, ¿no?, el jurado votó respetándolo como ya lo hacía, la jurisprudencia ya establecida previamente, la prisión. 7 de los 11 jueces que integran el Supremo Tribunal Federal fueron designados por el propio Partido de los Trabajadores, por Lula y por Dilma. Vilas Boas llegó a general durante el gobierno de Lula y fue Dilma quien lo designó comandante en jefe del ejército. A Temer lo puso Lula. Fue dejándose coimear él y su partido por la oligarquía brasileña, que son los Odebrecht, o los Odebrecht son planchas. Planchas brasileñas. Viven en una favela. Viven en una favela, ¿no? Y el resto del alto empresariado que armaron ese cártel, ¿no? Lo que lo llevó a esta situación. Empresarios corruptos que coimean a funcionarios y a partidos para hacer negocios sucios, con altísimo margen de ganancia, blanqueo de capitales. Por la causa Lavallato hay presos de muchos partidos, no solo del Partido de los Trabajadores, aunque es justo decirlo también que sumados los del PT y los del PMDB son mayoría. Claro. ¿Sí? También es interesante lo que han dicho algunas publicaciones. No está preso ni por defender la democracia ni por sus ideas. Lula es el primer presidente brasileño en ir preso por un delito común. Se quedó con una coima en forma de apartamento. Y después algo que decía, alguien que seguramente no será de mucho gusto de todos, la cubana Joaní Sánchez, que decía, pero a mí me parece con mucho tino, la condena a Lula implica la caída de parte de la ilusión que él alimentó. La de que un líder, venido desde abajo, nunca va a robarle al pueblo. Y yo estoy de acuerdo. Creo que ese es el gran problema
y es la frustración que deciden no manducarse ni los propios brasileños ni los uruguayos que hoy defienden a Lula. Aunque, insisto, las encuestas que gustan citar y que son todas de Datafolia, que le dan ese 30 y pico % a la candidatura, son las mismas encuestadoras, el mismo universo de gente que cuando le preguntan si Lula tiene que ir preso, en el 53% te dicen que sí. Cuando le preguntan si Lula debe ser candidato a la presidencia, 53% te dicen que no. Y cuando le preguntan si Lula podía desconocer las causas el estado de situación de corrupción que se vivía en su gobierno, el 83% de los encuestados están seguros que Lula sabía lo que estaba pasando. Bueno, mira otro dato más. Esta mañana se está informando que en Argentina, por 2 gasoductos que debía terminar Odebrecht, que estaba construyendo Odebrecht con sus asociados argentinos, se pagaron $1.500 millones y 13.000 millones de pesos por 2 obras que no se van a terminar. Bien. Es independiente, digamos, esto puede ser una decisión del gobierno. Lo que es más interesante es que la cotización de esos trabajos era de exactamente la mitad y no existe ningún justificativo técnico que establezca que tenía que llegar hasta el doble. Eso hace la corrupción, llevarse la plata de la gente. ¿Cuánta menos gente con hambre habría en Argentina, por ejemplo, o habría en Brasil si los 30.000 millones de dólares que se fueron por el caño de Petrobras existieran, hubieran estado al servicio de esa misma gente? Totalmente. Para darles de comer, para construirle casas, para generarle más derechos. De eso estamos hablando. Los problemas económicos además que tiene hoy Brasil no le corresponden solo a Temer en este año y algo de gobierno, le corresponden en realidad mayoritariamente al PT, que hace, bueno, ya el segundo gobierno de Dilma empezó con graves problemas y con una situación económica insostenible que era... Bueno, que se hagan cargo, porque además pusieron en el Ministerio de Economía al más ultraliberal que encontraron. Sí. O sea, no era un miembro del PT que dirigía la economía de Brasil. Un banquero. Y no era un miembro del PT el que dirigía el Ministerio de Economía de Lula. Había sido presidente del Banco de Boston. También, otro banquero, por eso te digo, son banqueros. Y el ministro de Industria era el vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Pablo. Capaz o sea, que a la que califican como su peor enemigo. Ese señor que era vicepresidente de la Cámara era ministro de Industria de Lula. Capaz que es como el relato de Fernando Pessoa, ¿no? Banqueros anarquistas. La verdad es que es terrible. Déjame decir una pavada, pero que no es tal y que se repite constantemente también. El apartamento se le adjudica a OAS porque OAS fue la empresa que construyó el apartamento. Y les doy la información judicial lo último que hay en la historia, porque han salido algunas informaciones en el medio de que el apartamento en la justicia civil iba a ser embargado para pagarlo en un centro comercial. El apartamento se le adjudica a OAS porque es, reiteramos, la constructora del edificio. Primera cosa. Y segundo, el TRF4 en su condena en segunda instancia mandató al juez Sergio Moro a vender el apartamento, y supongo que al ser un tribunal de apelación de superior va a tener superintendencia sobre el resto de las decisiones judiciales. El TRF4 ordenó que Moro lo ponga a la venta y lo recaudado si se vuelva a Petrobras como forma, simbólica de resarcir una cifra que anda entre 10.000 y 30.000 millones de dólares que le dejaron de agujero de todos estos negocios suyos que hicieron. Esa es la realidad en torno a eso. Desde ya les digo que no hubo Moro jamás dijo esa frase de que no tenía pruebas, nadie dijo esa frase. Dijeron frases parecidas que son de sentido común, que después de tener pruebas los jueces actúan con convicción. Eso ocurre en todos los casos y fue dicho por Dalañol en una oportunidad. Y después quizá el que dijo algo más comprometido, que no lo tengo acá, sí lo debo tener por acá, es otro, en realidad se trata de Pozzobón, que es otro funcionario de la Procuraduría del Ministerio Público, ¿verdad?, que dijo precisamente eso, que no había una prueba cabal en tanto a la propiedad de Lula, que es el papel, él lo dice además, dice el papel del apartamento, o sea, la escritura. Claro. No hay una escritura. Nunca fue un secreto que no hay una escritura. Nunca fue un secreto. Es más, evidentemente había que ver en qué forma se dirimía esto, porque la idea era que no tuviera una escritura, supongo yo, porque no tengo tanta habilidad en temas de este tipo, matufia de este tipo.
Sí, está bien, hay que ver que toda esa parte final se priorizó cuando Piñeiro lo delató. Hasta antes, ¿no? El apartamento estaba como casi legalizado ante la justicia electoral y ante la declaración de renta, ¿no? Claro, totalmente legalizado y con los documentos que nosotros ya hemos hablado y que van a quedar posteados. Están en el expediente, muchachos, lean el expediente. No leen el expediente. Hoy lo colgamos nuevamente. Tómense el trabajo, lean el expediente. No hay inventos en esto, lo que está ahí es... Ahí están los motivos por los que lo presionan. Ustedes podrán estar de acuerdo o no, tienen todo el derecho del mundo, nadie va a decir que no. Todas las decisiones judiciales son discutibles. Pero lo que no se puede desconocer es que están allí. Tal cual, Carlos. Hasta mañana, te mando un abrazo. Hasta mañana, un abrazo grande. Saludos a todos. Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos nuevas tendencias de conversación. Rompecabezas.